Murano nació en Corrientes allá por 1930. Era hija de un militar, por eso siempre evitó usar su nombre de soltera. Se casó muy joven aquí en la capital federal, a donde se había mudado buscando un destino mejor, con un abogado de apellido Murano. Ese fue el apellido que ella siempre quiso utilizar, porque Gilla Murano era mujer ambiciosa, una mujer desesperada por tener una vida de lujos y de placeres que su bolsillo y el de su marido no le podían dar. Era ambiciosa, era traidora y era una mujer que estaba dispuesta a todo. En la década del 70, Gilla Murano vivía junto a su marido, un hombre recto, un hombre honesto, un fanático de San Lorenzo que se desvivía por el hijo que habían tenido juntos, por Martín Murano. Pero Gilla tenía otros planes, tenía voracidad por el sexo y por el dinero. Ella misma llegó a decir que llegó a tener más de 250 amantes, hombres entre los que se contaban los parejas de las mujeres de su propia familia, actores, deportistas e incluso, dijo alguna vez, presidentes de la nación. A Gilla se la veía siempre salir de su departamento de la calle México con tapados de piel, con perfumes importados y con carteras carísimas. La gran pregunta era, ¿cómo las obtenía si su marido no le podía dar ese nivel de vida? La primera respuesta tenía que ver con sus amantes, una mujer que se la pasaba coleccionando hombres a los cuales engañaba, a los cuales le solía pedir dinero con argumentos tan variados como tengo que comprarle cosas a mi hijo o bien tengo cáncer, estoy enferma y necesito dinero para un tratamiento. En un momento ese devenir de amantes y ese flujo de dinero se acabó y Gilla decidió cambiarlo por otra práctica que rápidamente se convirtió en el objeto y el centro de un delito. Gilla Murano es una de las primeras personas en la Argentina que ideó una estafa piramidal. Sí, como Leonardo Cositorto tantos años después, Gilla Murano rápidamente se dio cuenta de que entre su círculo de amistades podía ir captando ahorros. ¿Cómo? Diciéndoles a sus amigas, a sus primas, a sus vecinas, que ella tenía la fórmula para duplicar y triplicar el dinero que ellas tenían ahorrado sin trabajar, que ella tenía contactos políticos, económicos y podía invertirlo. Así empezó a convencer a las personas que más confiaban en ella. Sus familiares, sus vecinas, sus primas, todas le fueron dando sus ahorros en el año 78, en el año 79, en pleno periodo de la llamada plata dulce. ¿Qué ocurrió a principios de 1979? Las mujeres empezaron a pedir que aparecieran esos dividendos, que al principio ella iba alimentando con lo que ponían las que iban ingresando en segundo término a su operatoria. Gilla se vio cercada, no tenía cómo devolver la plata. Entonces lo que hizo fue empezar a visitar a sus acreedoras llevando masitas y llevando un té. Ese té, creen los investigadores, quizás era el vehículo del cianuro, del veneno. La otra hipótesis que siempre se mantuvo fue que el veneno estaba en las masitas. Esto nunca se dilucidó. Lo cierto es que el 10 de febrero de 1979, Nilda Gamba, vecina de Gilla en el edificio de la calle México, en el barrio porteño de Montserrat, empezó a sentirse muy mal. Gilla la fue a ver, le dio un té digestivo, le dio unas masitas, vino un médico, la atendió a Nilda y le dijo, usted debería llamar a una enfermera. Gilla dijo, no, yo me voy a quedar junto a ella cuidándola. Unas horas más tarde, ya en la madrugada del 11 de febrero de 1979, Nilda Gamba, su vecina, la que le había dado miles y miles de pesos, se descompensó. Llegó una ambulancia y no pudieron salvarle la vida. Se convirtió en la primera víctima. Gilla Murano le pidió al médico que atendió a Nilda Gamba que hiciera un certificado de defunción que dijera que esta mujer, que tenía 64 años, había muerto por un paro cardíaco. Pero los reclamos de dinero seguían. La muerte de Nilda Gamba pasó por debajo del radar de la policía y de la justicia. Sin embargo, a los pocos días, el 22 de febrero de 1979, otra mujer de su entorno, una amiga de su propia madre,
comenzó a reclamarle que le devolviera el dinero que ella le había dado. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un viaje a Europa y lo necesitaba de manera urgente. La mujer vivía en Mar del Plata, se vino a Buenos Aires, se alejó en un departamento de la calle Belgrano y allí la fue a ver, sí, Gilla Murano, con sus masitas y con el té. La mujer comenzó a descompensarse, se sintió mal, Gilla se fue de su casa y esa noche cuando otras amigas de Chicha Formizano de Ayala fueron a buscarla para ir al teatro, la encontraron muerta. En ese momento también Gilla logró eludir a la justicia. Se sumó a la atención médica de urgencia que le dieron a esta mujer, habló con la gente de la funeraria, le dio plata y también ahí hubo un certificado de función trucho, un certificado de función que decía que esta mujer, Chicha Formizano de Ayala, que tenía solo 59 años, había muerto de un paro cardíaco. Pero las deudas seguían acuciando a Gilla Murano, las acreedoras seguían reclamando dinero y apareció la tercera de esta lista de mujeres que querían recuperar lo que era suyo. El 24 de marzo de 1979, su prima, Carmen Zulema Mema del Giorgio de Venturini, empezó a pedirle que le entregara el dinero que ella había invertido. Esta prima le había dado plata, Gilla le había dado dividendos, había vuelto a invertir la plata en el negocio que proponía Gilla, pero había llegado marzo de 1979 y esta mujer quería comprarle un departamento a una de sus hijas. Le dijo, Gilla, devolveme el dinero. Gilla entonces, ¿qué hizo? La fue a visitar, otra vez con el té digestivo, otra vez con las masitas, pasó la tarde junto a ella y luego se retiró. Al día siguiente, el 24 de marzo de 1979, los vecinos de un edificio de la calle Hipólito Yrigoyen, sí, también en el barrio de Montserrat, vieron como Mema del Giorgio de Venturini salía al pasillo al punto del desmayo, a reclamar ayuda, a pedir auxilio. La mujer terminó cayendo por las escaleras, no podía sostenerse. Justo Gilla estaba entrando al edificio para una nueva visita. Apareció el encargado, entre los dos la asistieron a esta mujer, llamaron a una ambulancia y Gilla cometió un error clave. Fue al departamento de Mema y se guardó cosas en los bolsillos. Un frasquito que contenía un líquido muy sospechoso y una serie de documentos. Los papeles, los pagarés, donde estaba documentada la deuda. Mema se convirtió en la tercera víctima, pero la hija de esta mujer se dio cuenta de que algo extraño había ocurrido. Sobre todo cuando fue a la casa de su madre, habló con un vecino y el vecino le dijo, ¿qué cosa? La tercera integrante de un grupo de amigas que se muere en un lapso de no más de un mes y medio en 10 manzanas a la redonda. Algo raro está pasando. Esta mujer comenzó a sospechar, fue a la policía y así logró que se iniciara una investigación. Se exhumó el cuerpo de Mema y ahí se detectó el cianuro, ese veneno que tiene sabor y olor a almendras amargas. Con esa prueba y la que indicaba que ella había sido la última que había estado junto a la tercera de las víctimas, Gilla Murano fue detenida 27 de abril de 1979. Aquí estalló el escándalo mediático. No hubo medio de la Argentina que no hablara del caso de Gilla. La mujer fue a prisión mientras la justicia exhumaba los cadáveres de las dos mujeres que habían muerto previamente. Se hizo un intento de determinar de qué habían muerto y no se logró encontrar el veneno en sus venas. Sí, los forenses dijeron la muerte no fue natural, no fue por un paro cardíaco. En el caso de Mema sí encontraron el cianuro. De las 3 víctimas, una estaba probada, había sido envenenada. Pero para uno de los jueces que había intervenido en el caso, el juez que terminó haciendo el juicio contra Gilla, las pruebas eran insuficientes. El 15 de junio de 1982 absolvió a Gilla Murano, quien ya era la envenenadora más famosa de la Argentina, y la dejó en libertad. Así comenzó a crecer el personaje mediático. Gilla Murano podía frecuentar los medios, daba entrevistas, hablaba sobre lo que ella decía nunca había hecho, pero la justicia seguía su rumbo. La absolución fue apelada, llegó a la Cámara y así fue como el 18 de junio de 1985, 3 años después de la liberación de Gilla, le dieron una condena a prisión perpetua por estafa, la estafa que había cometido contra las víctimas y por supuesto por los 3 homicidios. Gilla ya era prácticamente un
mito en la historia criminal argentina. La mujer logró en los años que siguieron dar entrevistas, generar simpatía incluso del presidente Carlos Menem, que en el año 1993 le conmutó la pena. Dijo, prisión perpetua no, que la condena sea a 25 años de cárcel. Claro, sumados los últimos años que había pasado detenida, más los de la primera etapa, del 79 al 82, y con la aplicación de la ley del 2x1, la ley más nefasta que hubo en nuestra historia, Gilla Murano recuperó la libertad ese mismo 1993. A partir de ahí fue a la mesa de Mirta Legrand en 2 oportunidades, a la cual le llevó masitas. A Mirta Legrand le dijo... Jugaba con eso. Mirta, ¿quiere Jugaba comer? con eso. Lo convirtió casi a ver, espera. Sole. Esto que acabas de recordar, necesitamos verlo. Vamos a repasarlo. Dale. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Con nosotros... Es ¿Sabes impactante. qué? Es impactante la naturalidad con la que esa querida locutora la presenta, así como presenta a presidentes, gobernadores, periodistas. Actrices. Asesina. Gilla Murano, que en ese almuerzo le dijo, Mirta, le traje masitas, ¿quiere probarlo? ¿Y Mirta probó? Mirta le dijo, no, las masitas engordan, no gracias. Y Fue, no quiso fue una probarlas. salida elegante que Sí, solo ella pudo lograr. muy elegante. Bueno, a ver, acabamos de repasar, realmente es una mujer que forma parte de la historia criminal argentina, una parte importantísima, una referente. Quizás cuando uno tiene que hablar de una asesina en la Argentina, inmediatamente vas a Gilla Murano. Acabamos de hablar del impacto social, de cómo lamentablemente la sufrieron sus víctimas, pero hay una parte de la historia que solo puede contarla él mismo, que es lo que significa ser familia, lo que significa ser hijo de esta mujer. ¿Cómo habrá atravesado todo este proceso? Te escuchaba atentamente mientras hablabas, Martín. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto escucharlos y verlos. ¿Qué te pasa, perdón, qué Dale, te pasa cuando escuchás todo este repaso? ¿Ya lo tenés súper asumido? ¿Te sigue generando algo escuchar todo esto? No, porque ya obviamente lo conozco de memoria. El informe fue muy completo, tuvo un par de inexactitudes, pero no hacen a la cuestión. Por ejemplo, no lo podemos comparar con las etapas piramidales, porque las pirámides vos vas devolviendo el dinero con lo que van sumando los nuevos inversores. Mientras que Gilla nunca invirtió el dinero. No, claro. ¿Se lo gastaba? Gilla se lo gastaba e iba engañando, pero la idea era que la gente entienda lo que hacía tu mamá. Y perdón que le diga a tu mamá porque sé que no le decís mamá, que le decís Gilla a Gilla Exacto, Murano. sí. Pero la idea es que la gente entienda que no eran deudas que ella iba contrayendo, sino que engañaba a la gente de su entorno y le decía, yo te voy a hacer ganar plata. Y las terminaba estafando. Digo, Le devolvía plata de su posesión, digamos, y cuando le pidió la cantidad más grande, que no hay una exactitud en cuanto a la cantidad, pero se habla de que se hizo entre varias inversoras, porque fueron más de 3, una cifra muy superior a los $300.000. es un número enorme, Martín. Martín, yo te Las quería 3 que llevar... primero reclamaron fueron las 3 que primero murieron. Claro. Yo te quería llevar a tu experiencia personal y a tu contacto con Gilla, Sí. porque vos has publicado un libro sobre lo que fue tu vida junto a Gilla Murano. Ahora se va a estrenar una serie de la que vamos a hablar, porque para vos ha sido un conflicto también. Pero te quiero preguntar por una cuestión muy concreta. Vos en algún momento contaste, y me gustaría que lo compartas, que Gilla Murano quiso matarte a vos también. Así es, cuando yo tenía 10 años. 10 años tenías, Martín. ¿Cómo fue? Con una torta, yo de chiquito era gordo, me gustaba mucho comer, me gustaba mucho lo dulce, cosa que hoy es todo lo contrario, y
ella compró una torta para una cena que tenía a la noche, según dijo, y cuando llegó a casa la dejó abierta sobre fuera del paquete, sobre la mesada de la cocina. Ya esto de movida no tiene sentido, porque si vos compras una torta para llevar, la dejas en la heladera y cuando llega el momento de ir a la cena, la volvés a sacar y listo, ¿para qué le vas a desenvolver? Yo me corté un pedacito, ella lo vio, y cuando voy a llevarme el trozo de torta a la boca, ella me lo sacó de la mano y lo tiró por lo que en ese entonces era el incinerador. Sí. Si no se animó o se arrepintió es algo que nunca sabré. ¿Y cuál crees que fue el motivo? Porque en algún momento Martín se dijo que había sido un amante de Gilla el que la había impulsado a eliminarte a vos. Digo, es horrible pensar en una mujer queriendo matar a su hijito de 10 años. Y peor todavía pensar que además habría sido por un amante. ¿Vos llegaste a saber por qué fue? Lo dijiste vos. Por un amante. Por un amante. Exactamente. Martín, ¿tenés algún recuerdo feliz con ella? Es como si me preguntaras alguna virtud de Robledo Puch. No tengo ningún recuerdo feliz, ni tampoco tengo odio. Porque yo soy convencido de que el odio carcome más a quien lo siente que al destinatario. Gilla Murano no es un tema recurrente en mi vida, yo tengo mi vida hecha, mi profesión. Ahora obviamente estamos hablando porque se viene a principios del año que viene el documental de Netflix, donde se cuenta la verdadera historia, con los puntos oscuros que hasta ahora no estaban, como por ejemplo, qué pasó con el dinero de las estafas, quién se lo quedó, cómo fue la vida de Gilla en la cárcel, quién verdaderamente le proveyó el veneno. Ese es el tema. Mira, te quiero detener ahí, Martín, y hay que contarle a la gente. Hay un documental y hay una serie de ficción, que es la que se estrena ahora. Digo, serie de ficción. Hay actores que representan a Gilla Murano, a las víctimas, a su entorno. O sea, son productos que van a llegar a las pantallas. Con la cual yo no tengo nada que ver, querido amigo. Lo sé que vos no tenés nada que ver, pero vos hiciste hincapié en un punto que es ¿quién le proveía el veneno a Gilla Murano? ¿Cuál es tu hipótesis o cuál es tu conocimiento? Quizás vos tenés una respuesta concreta de si había un cómplice que le daba veneno. Tengo la respuesta concreta dicha por él mismo. ¿Quién era? ¿Y quién era, Martín? Vos sos un hombre de televisión, sabés que cuando vos firmás un contrato con una plataforma, como fue mi caso con Netflix, hay cosas que podés adelantar, te puedo adelantar el título. Dale. Yo hablé con esa persona. Bien. Bien, porque en algún momento se cree que era un Pero amante. no te puedo decir obviamente quién es porque Está bien, no, te es como preguntaba. si te invitaran a ver una película Claro. y te cuento el final. Pero ¿no? sí te confirmó que él se lo había suministrado. Claro. Él le había dado el veneno. Eso sí te confirmó. Exactamente. ¿Y te dijo si sabía el objetivo de dónde terminaba ese veneno? Si todo forma parte de lo mismo, te tengo que pedir disculpas, no quiero crear misterio, pero Se vos entiende. sabés que cuando se firma un No, contrato... está bien, Martín. No se puede. Vamos a otro tema que tiene que ver con el hecho de que se estrene ahora una serie dramatizada, digamos, con actores. Vos tuviste mucho conflicto con esto, Martín. ¿Ha habido una disputa por los derechos de la historia? Contanos un poco de esa situación y si vos tenés objeciones sobre lo que es el guión. Quería que nos centremos un poco en eso porque es algo que tiene que ver con la actualidad. No tengo la menor idea de cómo es el guión. Yo no participé absolutamente en nada. Es más, lo único que escuché de la miniserie es a Pablo Rau, con quien compartí varios programas de televisión en el Canal 9 de Tomay. Que él dijo que Gilla estaría contenta con la miniserie. No quiero sacar conclusiones con respecto a lo que dijo Pablo y muchísimo menos con él, que tengo un excelente recuerdo.
pero hacer una miniserie de un asesino serial y que el asesino serial esté contento con la miniserie, a mí ya no me da ganas de verla. Y sí, es muy polémico. Martín, tenemos que ir a una pausa.